Me quedan dos noticias más adelante, en el próximo corte las decimos, que son muy sencillas. Vamos a hablar de la terna de los fiscales. Hábleme, ¿esto desde hace cuánto se hace o en qué consiste? Primero, contémosle a los televidentes para ser más claros. ¿Cómo se escoge? ¿Qué es el cargo de un fiscal y para qué sirve un fiscal en un país? Porque todos lo tienen. El fiscal general de la nación existe en cualquier democracia. Sí. Y es el señor que lidera la política criminal, la lidera, ¿no? Con una cantidad de estructura que hay hacia abajo. Hoy tiene más de 25.000 empleados. Fíjese, pues el poder de un fiscal. Por eso Chávez se quiso meter allá y acabar con eso y tener eso que fuera. 25.000 empleados. Pero ojo, ¿por qué les traje esas tres constituciones y a cada uno le entregué una? Porque en los países que son democracias o que pretenden ser democracias o que fungen como democracias, así no lo sean, pues en todas partes hay fiscales generales. Sí. Y la gran discusión en cualquier país con el fiscal general es, ¿el fiscal general es alguien más del Ejecutivo? O sea, es un ministro más, como el caso español, mire que aquí lo acaba de entregar. Sí, lo nombra Lo nombra el presidente, como en los Estados Unidos. Allá se llama el ministro fiscal. No, pero aquí dice, el fiscal general del Estado será nombrado por el rey a propuesta del gobierno oído el Consejo General del Poder Judicial. Es el ¿Cómo jefe le del parece? Estado. Me faltó la Z, tía, pero bueno. Lo propone el presidente del gobierno. Y el rey dice, ¿sí o no? Ese es el Ejecutivo. Pero ¿cómo lo trabajan? Es parte del Ejecutivo, se llama el ministro fiscal en España. ¿No? En Venezuela, ¿usted qué vio, José, en la tarea que le dejé? El Ministerio Público estará bajo la dirección y responsabilidad del fiscal o la fiscal general de la República, quien ejercerá sus atribuciones directamente con el auxilio de los funcionarios o funcionarias que determine la ley. Allá es un tema muy raro. Hay una cosa que se inventó. Eso es Cuba. No, Venezuela. Venezuela en el 99 se inventó una cosa, Chávez, 99, de lo que estamos hablando ahorita, que es el Consejo Moral, el poder moral de la nación. Entonces, el poder moral son los que se reúnen y le proponen a la Asamblea, o sea, al Congreso de allá, y la Asamblea vota. ¿Qué Pero significa? usted tiene que decir, el Consejo Moral, o ese grupito lo nombra el presidente. Pero claro. Muy bien, ya. Una pregunta más, doctor. Sí. El presidente de Venezuela, los periodos presidenciales de Venezuela son ¿por cuánto tiempo? Por 6 años. Porque acá dice, Por 7. el fiscal será designado Por 7. para un periodo de 7 años. Usted ya vio para dónde iba yo. Bueno, sí. El tema crucial es el periodo de los fiscales. Y en Cuba, ¿qué dice Andrea con la tarea que yo le puse con la Constitución de Cuba? Dice, el fiscal general de la República y los vicefiscales generales son elegidos y pueden ser revocados por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y le copian allá una cosa que llama el Consejo de Estado. ¿Y quién era el presidente del Consejo de Estado? El mismo presidente. Entonces el tema es, ¿qué les quiero decir yo? La fórmula que utilizó el constituyente del 91 en Colombia es una fórmula, realmente, lo he dicho en esta misma mesa por ahí 3 veces, es una fórmula muy inconveniente. ¿Por qué? Porque se pusieron a hacer democraterismo y entonces le dijeron, ¿cómo se nombra el fiscal en Colombia, que es el que hace la política criminal, ¿cierto? Y es el que acusa ante los jueces? El presidente de la República hace una terna. ¿De quién? De los que le dé la gana. Eso no tiene requisitos. El requisito básico es los mismos requisitos básicos de los magistrados. Y son muy básicos. Los leímos aquí alguna vez, Andrea, ¿se acuerda? Sí, señor. 15 años de ser abogado, básicamente. Y que tenga un muy buen comportamiento. Sí. Eso es lo más subjetivo del mundo. Eso no lo... ¿Buen comportamiento qué? Entonces, él propone 3. Iba a la Corte Suprema de Justicia y en sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que son más de 20 personas, votan y ya. Así se nombra acá. ¿Pero por qué es inconveniente eso? Porque se vuelve una transacción del presidente con la Corte Suprema. Si ustedes me nombran al que yo le haga el guiño de estos 3, entonces usted, magistrado Nacho, me manda el nombre de su señora o me manda el nombre Y de su hijo, o me probablemente manda el nombre. el que manda esa terna buscará que en esa terna los 3 tengan alguna afinidad por Obviamente. A, B o C. Por A, por B o Los por 3 C, son. claro. Obviamente. Son de absoluta afinidad. Ok, listo. Y eso no está mal. ¿Por qué? Cuando usted mira los otros países... No, eso está nefasto. No. Oye, esa nueva fiscal, Nacho, ¿qué va a hacer pero, ahora con Nacho, Nicolás pero Petro? lo que Va a enterrar pero ese espérese, caso. Nacho, Pero yo lo le que cuento. pasa es que termina Espere. usted teniendo un fiscal de bolsillo. Pero es que no es fiscal de bolsillo porque es que el que va a manejar, mire, hasta donde lo voy a llevar, el que va a manejar la política criminal del país tiene que estar trabajando de la mano
con el presidente de la República, que es el que tiene los organismos, la fuerza coercitiva del Estado. No pasa nada. Se lo voy a poner el caso de Estados Unidos, que es el más extremo. En Estados Unidos, que no tienen tantas dobles morales, increíblemente, el presidente Kennedy, ¿a quién nombró fiscal general? A su hermano, Bobby Kennedy. ¿Por qué? Yo necesito a alguien, el país estaba tan llevado en temas de criminalidad que nombró a su hermano. ¿Por qué? Usted es de mi confianza y allá no existía esa prohibición. Entonces, ese no es el problema. El problema no es que el fiscal sea de bolsillo. El problema es cuando... Pero cuando tenemos casos como el del hijo del presidente que lo está investigando el fiscal... Ahí es donde se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque lo que uno presume es que uno nombra presidentes pulcros o impolutos, o presidentes que se portan bien, o presidentes que no tenían pasado criminal, o presidentes que no son amigos de criminales, o presidentes que no cometen delitos, o presidentes que no tienen familiares delincuentes. En ese orden de ideas que es el presupuesto de una democracia, no pasa nada. ¿Por qué? Usted nombra un fiscal que es amigo suyo para que lo ayude a impulsar la criminalidad, ¿cierto? A que no se salga la política no pasa nada. Es cuando entra una persona que no tiene una hoja de vida limpia o clara, transparente. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque mire, en Venezuela lo nombra la Asamblea, o sea, el Congreso. En Cuba lo nombra el Consejo de Estado, que es el mismo Congreso, dominado absolutamente por el Partido Único Cubano, ¿cierto? En España lo nombra el rey, siempre lo propone el presidente. Sí. Y ahí viene una variable que es importante entender o analizar. ¿Para cuánto tiempo se nombra? Entonces uno dice, usted lo nombran en el mismo periodo del presidente. ¿Por qué? Es que yo voy a acompañar la labor del presidente. ¿Eso está bien o está mal? Me parece que está bien, me parece que eso no es el problema. Y aquí se junta uno con otro. Sí, aquí pero está aquí, metido